pase bien. Pues vamos a dar comienzo al video correspondiente al mes de febrero. En este caso vamos a continuar con los videos referentes a la colección que llamamos ahorita la dinámica del mártir. Y en esta ocasión lo que abordaremos será la relación entre martirio y testimonio, la palabra martirio, la palabra testimonio, a través de la historia de la iglesia, pasando obviamente desde su terminología, desde los evangelios, los primeros siglos de la historia, los primeros mártires, ¿no? Ya en el video pasado estuvimos viendo que los mártires de Lyon fueron los primeros, la primera agresión propiamente comunitaria contra la comunidad cristiana, pero hubo otros antes, ¿no? Entonces, revisaremos esas persecuciones y revisaremos cómo va evolucionando la palabra, ¿no? Todo esto con el objetivo que tenemos con esta serie, que es tomar conceptos cristianos, conceptos de su contexto cristiano, ¿no? Recordar la emergencia en la que surgen estos conceptos, cómo fueron evolucionando, para poder estudiar y aplicar al presente. Entonces, en un primer momento veremos toda esta cuestión, veremos la cuestión de testigo, ¿no? Mártir, para en un tercer momento pues pasar un poco a la reflexión del presente, como hemos llevado en estos videos de la dinámica del mártir, ¿no? En tanto a las desapariciones masivas y búsquedas masivas, y discursiva, cómo ha ido evolucionando en tanto a qué se nos narra y qué no se nos deja ver dentro de las desapariciones actuales. Bien, en videos anteriores entonces vamos a comenzar con la cuestión de martirio y testimonio. Para esto nos guiaremos con la introducción general de las actas de los mártires, editadas por la Biblioteca de Autores Cristianos en el año 2003. Si alguien quiere el libro completo, pues lo puede encontrar en Acervo Digital para Formación Permanente, recién se ha subido. Y la traducción fue hecha por, esta sería la segunda reimpresión en junio del 2003. La traducción fue hecha por Daniel Ruiz Bueno. Y pues parte de lo bueno de este texto, a final de cuentas, es que viene el texto bilingüe, ¿no? Entonces, pues para quien tenga sus pericias en latín o quiera aprender latín, pues viene el texto justamente latino, ¿no? Y al lado viene la traducción al español. La introducción está bastante buena, no abordaremos todo, abordaremos obviamente alguna casuística en tanto a lo que nos atañe, ¿no? Que es la cuestión de testimonio, de testis, ¿no? De los testimonios que fueron también surgiendo de forma histórica, por ejemplo con Agustín de Hipona, ¿no? Y entonces, para esto, ya hemos visto en videos pasados que la palabra martirio proviene del griego mártires, ¿no? Mártires, ¿no? Que significa testimonio, ¿no? Aquel que da fe y legalidad, vamos a decir, como diríamos actualmente, de lo que se está haciendo, ¿no? La palabra mártir es común a todas las denominaciones cristianas, a todas las lenguas de los pueblos cristianos, y pues se toma a consideración tanto como mártir, ¿no? De su origen griego, ¿no? De testigo, como la palabra latina, ¿no? La cual sería testis, como testa, ¿no? La raíz sigue siendo tes, ¿no? Que denomina el estar presente, ¿no? El que es la persona la que da fe, la que dice, la que representa todo lo que se está creyendo, todo lo que se está diciendo, y lo presenta formalmente ante todos los demás, ¿no? Nos dice aquí el texto: todavía San Agustín, hacia el 416, y ya es una fecha muy remota para todo el acontecimiento de los mártires, del primer siglo, de los mártires cristianos, de las persecuciones propiamente dichas contra la comunidad cristiana. El concepto mártir ya está perfectamente fijado, ¿no? Ya está perfectamente acomodado, delineado dentro de su contexto cristiano, en el cual mártir ya es el testigo presente de Cristo, no en persona Cristo. En persona Cristo no es que él sea Cristo presente, sino que Cristo se hace presente a través del actuar de esa vida que es llevada y entregada al límite. Entonces, Agustín, ¿no? Esto se recuerda a través del siguiente texto, ¿no? El cual en latín dice vidimus et testes sumus, ¿no? Y dice en su traducción, ¿no? Más completo:
Tal vez algunos hermanos que desconocen la lengua griega ignoran cómo se dice en griego testigos, siendo como es un nombre usado y venerado por todos. Porque lo que en latín decimos testes, se dice en griego martires, martires. ¿O en qué boca de cristiano no suena todos los días el nombre de los mártires, y plega a Dios que no sea solo nuestra boca lo que lo pronuncie, sino que more igualmente este nombre en nuestro corazón? De modo que imitemos los sufrimientos de los mártires y no pisemos sobre nuestros pies. Decir, pues, como Juan, vimos y somos testigos, también fue como decir, vimos y somos mártires, ¿no? Entonces, et vidimus et testes sumus, ¿no? Vimos y somos testigos, vimos y somos mártires, ¿no? Aquí Agustín ya hace justamente ese juego a colación, ¿no? De que tanto la palabra latina como la palabra griega están pues refiriendo prácticamente a lo mismo. A lo que lleva es a envolver justamente esta cuestión de que para la época en la que ya vamos viendo, pues los mártires ya no están tan frescos, bueno, la experiencia cristiana al menos ya no está tan fresca como en ese momento, ya las iglesias están más constituidas, los obispados están mejor ubicados, ya hay templos cristianos como tal para la época de Agustín, cosa que no había antes, ¿no? No había necesidad de esconderse. Y pues una cuestión también bastante importante, ¿no? Que aquí hemos mencionado mucho, pero que a veces se pasa de largo, y que es la cuestión justamente de que el cristianismo así como surge, o los cristianismos así como surgen, son prácticamente contradictorios al sistema del imperio, ¿no? Son antiimperiales, si lo quisiéramos ver así. Entonces, pues eso es lo que motiva a que se les persiga, a que después, como lo que vimos en el video pasado, se les esté señalando y a que se les haga aparte, ¿no? Para con Agustín ya no está eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente esta cuestión del martirio, que se va a repetir dentro de toda la historia de la iglesia hasta la actualidad, va a ir tomando otros matices, si se configura y ya está clara para este momento dentro de esa cuestión de que el mártir es el testigo aquel que sufrió y que dio todo, ¿no? Teniendo por testigo a Dios, ¿no? Al final de cuentas, y simulando, vamos a hacer una simulación, una actualización del sacrificio de Jesús en sí mismo, ¿no? Pero aquí, regresando al texto, ¿no? Como les decía, entonces nos dice San Agustín, ¿no? Es el nombre de todos los mártires que plega a Dios, que llama a Dios, ¿no? Que ruega a Dios, ¿no? Que no sea solo nuestra boca, que no sea solo lo que estamos diciendo, que no sea solamente la palabra de mencionarlos, ¿no? Decir, ay, sí, los mártires, pobrecitos, ¿no? Sino, ¿no? Que así como lo pronunciamos en la boca, more en nuestro corazón, en nuestro actuar, ¿no? Y entonces nos evite estarlos pisando a ellos, ¿no? De hecho, la referencia es bastante clara con eso, ¿no? Si solamente lo hablamos, si no lo reflexionamos, si no lo llevamos al día a día, que es lo que va a pasar y por lo que surge también la vida religiosa en su momento, es una actualización del martirio, ¿no? Vimos y somos mártires, ¿no? Así como hemos visto a Jesús presente, como hemos visto al resucitado, lo encontramos también entonces a través de nuestra propia vida, ya en el actuar diario, ¿no? Para evitar que manchemos el nombre de Jesús y el nombre de los mártires, que fueron aquellos que presentaron realmente o que sufrieron y dieron el testimonio por la misma fe, por lo que ellos oyeron, por lo que ellos vieron, ¿no? Esto también lleva un juego, porque si se fijan, dentro de la filosofía de la religión hace una actualización. El momento sacrificial de Jesús, el momento de duda de Jesús, la pasión de Jesús, se actualiza entonces a la forma de vida del mártir, ¿no? Y todavía de esto que pasa con los mártires, que es lo que va a moldear las actas de los mártires, que es lo que corresponde a donde estamos tomando este texto, es aquello que tiene que moldear y permear entonces la vida del cristiano que sigue después, ¿no? El cristiano que ya no vive en esas condiciones de martirio, pero cuya vida y cuyo corazón, recordemos que en ese tiempo el corazón es el que se señala como el que lleva todas las acciones y los sentimientos, entonces el que ya la misericordia, ¿no? De hecho, misericordis. Entonces es el cristiano que tiene que estar presente al punto
de que si es necesario, llega el testimonio de los mártires. ¿Cómo los mártires? Después otro texto a colación, nos dice Prudencio, nuestro máximo poeta del siglo IV y V, alterna corrientemente en sus himnos a los mártires o Pericefanón los nombres de mártir y testis. Abro cita. Cristo bueno jamás negó cosa alguna a sus testigos, testigos a quienes ni la dura cadena ni la misma muerte arrendó jamás para confesar al Dios único, aún a costa de su sangre, mas este daño es bien pagado y está con más larga luz hacia la gloria. Fin de cita. Esto lo tenemos en el Peristefanón 1 del 19 al 24. Y aquí el texto, bueno, vamos a sacar dentro del texto latino, ¿no? Nos gusta, pues estaría señalar justamente esta cuestión entre la sangre, ¿no? La sangre es esa, la portadora a final de cuentas de la vida, ¿no? Ya para el siglo V, ¿no? Ya un poco después de Agustín, entonces, que es este texto, nos dice aún que no se ha perdido el sentido etimológico, ¿no? Sino que se ha reforzado justamente esta cuestión de que el testigo, o ya es un paso seguro de que el testigo tiene que llegar y tiene que pasar necesariamente por el martirio, ¿no? Por la experiencia de Jesús muerto, por la experiencia de la tumba, ¿no? Aunque esto sea una reflexión muy posterior, ya hacia el siglo VIII y IX, con este pseudo Dionisio de Pagita, ¿no? Y para después ser partícipe justamente de la resurrección, tanto en vida, digamos dentro de su comunidad, como la vida eterna. Ahora bien, una vez teniendo en claro esto, el uso de la palabra testis, ¿no? Como testigo, lo tenemos netamente dentro de la Vulgata latina, y pues vendría de testigo y testimonio, ¿no? Como equivalencia, tomándolo en tanto a los evangelios, y es la cuestión que va a fundamentar, vamos a decirlo así, teológicamente, el paso de testimonio a testigo. Entonces Jesús, de hecho, digamos en el evangelio, en la parte del evangelio que mencionamos como la misión del envío, pues prácticamente señala a sus discípulos, ¿no? O les encarga a sus discípulos que sean testigos suyos, ¿no? Y San Lucas lo presenta pasando la resurrección, ¿no? Que ya tras la seguridad de una resurrección realmente viviente, ¿no? de que Cristo el Señor está vivo, está presente, y ha triunfado, ha podido vencer a la muerte. Entonces viene la última lección del maestro, la que aclara por fin a los discípulos, la que por fin les dice en su mente, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer y esto es a donde vamos a llegar, ¿no? Y entonces se visita el Evangelio de Lucas, este será el pasaje de Lucas 24 del 44 al 49, ¿no? El cual nos dice: y les dijo, estos son los discursos que les dirigí cuando aún estaba con ustedes, como era preciso que se cumplieran todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el unigénito tenía que padecer y resucitar al tercer día, y predicarse en su nombre penitencia y remisión de los pecados entre todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y ustedes son testigos, ¿no? La palabra aquí en griego nos dice mártires, ¿no? Digamos, propiamente en la Septuaginta lo tendríamos como mártires, ¿no? Ustedes son testigos de estas cosas. Y he aquí que yo les envío la promesa de mi Padre sobre ustedes. Ustedes por su parte permanecerán aquí en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Fin de cita. Repito, esto es Lucas 24 del 44 al 46. Entonces tenemos ya el evangelio del envío, ¿no? La misión propiamente del envío, la confirmación, también como ya representación de la comunidad, ¿no? Que se encuentra en esa espera, ya con la claridad de que lo que tenemos que hacer es esto, tenemos que pasar necesariamente, ¿no? Por esta experiencia por la que Jesús pasó, ¿no? Y entonces llevar ese testimonio, ¿no? A todos lados, ¿no? Llevar esta experiencia de la comunidad, esta experiencia de Cristo resucitado a todo lugar, ¿no?
Ahora, la venida del Espíritu Santo aquí pues está puesta en relación con el testimonio de los apóstoles, ¿no? Todas estas cosas, todas estas enseñanzas que se han dado en el Evangelio de Lucas, en el caminar en ascensión hacia Jerusalén, como nos narra el Evangelio, sobre la vida, la enseñanza, la muerte, ¿no? La espera, ¿no? Están en juego, ¿no? El maestro las ha dejado en juego hasta que el Espíritu pueda descender sobre ellos como comunidad, hasta que comunidad lo puedan también experimentar y tengan entonces esa confirmación y esa fortaleza, que es más adelante la representación de Pentecostés, hacia ellos, ¿no? Y que entonces puedan salir a cumplir la misión. Esto se confirma también, o se sustenta también, basándonos en un texto capital del Evangelio de San Juan, ¿no? Dentro de los discursos después de la cena, ¿no? Y antes de entrar con el texto, pues recordemos que en el Evangelio de San Juan los discursos, ¿no? Van de hecho haciendo una nueva creación, ¿no? A través de la pasión, o la pasión de Jesús va representando un mundo que se va recreando, ¿no? Se va haciendo la recreación dentro del mismo texto de la creación, ¿no? De la tradición judía, ¿no? Dentro de lo que se fue haciendo todo lo demás, ahora revalorizado a través de Jesús, ¿no? Y de toda esta experiencia que tuvo. Y el texto nos dice entonces así, abro cita: mas cuando viniere el Consolador, yo les enviaré de la parte de mi Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Él dará testimonio, en griego martirionse, acerca de mí, y ustedes, y todos ustedes atestiguarán también que han estado a mi lado desde el principio. Esto lo encontramos, fin de cita, en Juan 15, 26. Cuando llegue el Paráclito, cuando llegue el Consolador, ¿no? Cuando llegue esta experiencia sobre la comunidad, ¿no? Es esta confirmación de la misma experiencia del resucitado la que va a permitir entonces que la comunidad se fortalezca y pueda dar testimonio, ¿no? Atestigo estas cosas, ¿no? Otra vez atestiguar, ¿no? En relación con testis, con testigo. También sobre el monte de los olivos, ¿no? Ya antes de la ascensión, hay todavía entre los discípulos quienes no entienden qué está diciendo, ¿no? Quienes se preguntan si esta sería una pregunta seria, si Jesús por fin va a restablecer el reino de Israel como esperaban de hecho los judíos, ¿no? Y es aquí donde ya se va apartando justamente o definiendo, ¿no? El carácter cristiano del carácter judío, ¿no? De hecho, propiamente, históricamente, pues el cristianismo surge como una secta del judaísmo, ¿no? Por ello es impropio llamar, en términos de judío-cristiano, algo que se separa y que, aunque interpreta esto de acá, ¿no? Que el cristianismo interpreta el judaísmo, lo toma por una forma totalmente distinta, o lo va llevando a otros puntos. Y Jesús aprovecha entonces la ocasión para reiterar a los apóstoles la misión de testimonio y entonces ya llenándose el martirio, obviamente del martirio. Abro la cita. Dice: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre puso en su propio poder, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que ha de venir sobre todos ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Fin de cita. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 1, del 7 al 8, ¿no? De los Hechos es la continuación justamente del Evangelio de San Lucas, ¿no? De hecho sería como un solo texto, un solo corpus, en donde la primera parte nos muestra el camino y nos muestra el caminar, nos muestra las dudas, y la segunda parte nos muestra la realización justamente ya de la comunidad, vamos a decirlo así, la interpretación de la comunidad cristiana, ¿no? A través de la vivencia de todo lo que Jesús enseñó, ¿no? en la buena noticia, en el Evangelio. Entonces, con esto pues se les confirma, ¿no? A los discípulos que no estén en la duda, no les toca a ellos conocer realmente o decidir realmente, ¿no? Es la comunidad, es la vivencia del Espíritu Santo la que les va a permitir jalar justamente en comunidad, demostrar, ¿no? Cómo se realiza esto, ¿no? Y regresando entonces a colación con cuestiones que vimos en el video pasado, viene esa confirmación, ¿no? Tenemos la lectura de la carta de los mártires de León, y si recordamos, lo que va pasando es que empieza con uno, y así como ese se levanta la misma comunidad
atrás de él, ¿no? A decir, sí, yo también soy cristiano, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy cristiana, ¿no? Incluso viene esta cuestión de que no dicen soy cristiano, cristiana, dicen simplemente soy cristiano, ¿no? Y eso es lo que aparentemente en esta acta de los mártires, ¿no? Enfurece al procurador romano y hace que cada vez les llegan castigos más cruentos y hace que los pongan otra vez, ¿no? Así como tuvimos el testimonio de Pontino, ¿no? El obispo, ¿no? De todo viejo, y dice, sí, yo jalo, y la gente dice, vale, jalamos todos atrás de ti, ¿no? Porque este es el momento en el que la comunidad se manifiesta y el momento en el que todo nuestro vivir, ¿no? Y toda esa segregación que tuvimos nos lleva a confirmarlo aquí, ¿no? Aquí lo único que importa es decir qué es lo que somos, ¿no? Sí somos esto. Y esto es lo que reafirma toda nuestra forma de vida, todo nuestro ser y todo lo que vamos haciendo. Entonces, eso ya nos trae de por sí a colación cómo se confirma esto, ¿no? Y regresando entonces al texto y a esta última cita que leímos, pues los apóstoles tienen y generan entonces esa plena conciencia de la cuestión particular de su misión. Y antes de que llegue Pentecostés, antes de que llegue el Espíritu Santo sobre todos ellos, personalmente cada uno ya tiene el sumo testimonio de Jesús, ¿no? Ya tiene esa vida confrontada de Jesús a través de ellos, en espera de poder actuar todos en comunidad, no uno solo. Y de hecho esto acontece cuando se reúnen para encontrar el vacío que dejó entre los 12 la muerte de Judas Iscariote. Entonces es preciso que elijan un hombre más, se juntan entre todos ellos y es la comunidad la comunidad de apóstoles justamente la que decide quién más va a estar, ¿no? Esto lo tenemos por ejemplo en Hechos de los Apóstoles 1 del 21 al 22. Entonces, para pronto, ¿cuál es la misión esencial del apóstol? Pues la misión de ser testigo de Jesús, ¿no? Que ellos ya tienen claro para ese momento. No hay otra, ¿no? Ser testigo de. ¿Y cómo se puede ser testigo de eso? Ya haciendo la reflexión en torno al presente y a la historia de la iglesia, pues conociéndolo. Si no conoces lo que tienes ahí, si no pasas por todas esas vivencias, por todo ese caminar, pues cómo puedes aprender qué es de lo que eres testigo, ¿no? No basta con llegar y decir, soy testigo de esto, ¿no? Doy testimonio de esto, no, el testimonio se tiene que hacer, porque es lo que pasa durante los 4 evangelios. Jesús va y hace, Jesús va y vive, Jesús va y come, Jesús está cansado, pero llega y predica, Jesús duda, ¿no? Jesús señala que no hay que darle lo que es para el pueblo a los perros, ¿no? Incluso en Lucas les dice eso y aprende de la mujer que diga, bueno, incluso los perros comen lo que hay de la mesa cuando los amos no quieren comerlo, ¿no? Y entonces Jesús entiende también que tiene que abrirse a todos, ¿no? Que no puede ser solamente lo que él como persona cree, sino que tiene que ser hacia más, ¿no? Esa es la apertura, digamos, hacia el espíritu propiamente, ¿no? Entonces, el ser testigo de Jesús implica pasar y conocernos, no solamente a cuestión de memoria, de estudios, sino de poder pasar todos estos vivencias, ¿no? Y enseñanzas que tenemos en el Evangelio hacia la vida. ¿Y dónde se pasa? En la comunidad. Y digo, habría que aclarar, no solamente es la comunidad en iglesia, ¿no? En el templo propiamente, sino es hacia la comunidad de todos, hacia donde vamos, ¿no? Que es a lo que llevará después Agustín justamente, ¿no? Tú a donde vas eres cristiano, ¿no? Tú a donde vas llevas esto. Entonces la vivencia de ser testigo se vive en todos lados, haciendo en lugar de estar diciendo soy testigo de. De hecho, el último de los apóstoles que pues llega y se le suma, ¿no? Que es Pablo, llega e interrumpe violentamente con esa cuestión del apostolado, ¿no? El mismo Pablo lo dice, ¿no? Yo soy un aborto de Cristo, ¿no? Arrancado, ¿por qué? Porque él se dice, soy un aborto arrancado del seno de la sinagoga, ¿no? Es decir, soy un aborto de los judíos que llega a presentarme como el último discípulo, no hago excepción de esta ley de la que vengo, ¿no? Ananías le enseña, Ananías lo instruye, ¿no? Y entonces él tiene claro que su misión es la de ser testigo de Jesús.
Dice: el Dios de nuestros padres te tomó de su mano para que conocieras su voluntad y vieras al justo y oyeras la voz de su boca, pues has de ser testigo suyo entre todos los hombres de lo que has visto y oído, ¿no? En Hechos 22 del 14 al 15, que es lo que le dice Ananías a Pablo. Pablo entonces, con ese ímpetu de recién convertido, de neoconverso, se lanza hacia la misma Jerusalén, que es la sede de la comunidad, ¿no? Que prácticamente quedó en torno a Jesús, ¿no? A esa misma comunidad que le había visto encarcelar y azotar fieles, ¿no? Porque pues él era un perseguidor de cristianos, ¿no? Ante aquellos que fueron los apedreadores de Esteban, ¿no? El primer mártir después de Jesús. Y él dice: yo quiero lanzarme a Jerusalén, ¿no? Voy para allá. Y nos dice aquí el texto: el Señor le disuade y le manda salir de la ciudad, ¿no? Le dice: pues no han de recibir tu testimonio, ¿no? Martiría acerca de mí, ¿no? Hechos 22, 18, ¿no? Y dentro del discurso de despedida que él tiene en el puerto de Mileto, ¿no? Pablo se siente orgulloso, ¿no? Dice el texto: ustedes saben, como nada de cuanto convenía a su salvación dejé por miedo de anunciárselo y enseñárselo pública y privadamente, atestiguando a judíos y a griegos la penitencia para que con Dios y la fe de nuestro Señor Jesús. Y ahora, he aquí que he atado en el Espíritu, marcho a Jerusalén sin saber lo que me ha de suceder en ella, sino es que el Espíritu Santo me atestigua de ciudad en ciudad, diciéndome que me esperan cadenas y tribulaciones. Pero yo no tengo en nada mi vida a trueque de consumar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Fin de cita lo tenemos en Hechos 20 del 18 al 24. Entonces Pablo se considera así como un aborto del judaísmo y se lanza ya en esa cuestión de decir: por donde pase tengo que anunciar, ¿no? Tengo que ser testigo justamente de todo esto a la que alguna vez perseguí, ¿no? Esta es la misión: no importa mi pasado, importa lo que tengo que hacer ahora, importa lo que tengo que hacer al momento, ¿no? Importa que ese querigma, que ese Jesús que se abaja esté presente en toda comunidad, ¿no? Y volvemos a eso, es justamente el testimonio, ¿no? El testimonia, ¿no? Que aquí se utiliza con la palabra martiria, ¿no? Relacionándose igual con mártir, ¿no? Lo que queda presente dentro pues de cada cristiano. El triunfo definitivo a través de la resurrección pues se va interpretando en la comunidad, ¿no? Y va implicando la confesión justamente de la divinidad de Jesús a través de esta resurrección, que tiene que hacerse presente en todo lo que hacemos y que tiene que hacerse actual, ¿no? Al punto de lo que le pasó por ejemplo a Esteban, ¿no? Y es entonces cuando surge esa cuestión de saber hacer lo que se tiene que hacer sin necesidad de tener miedo a lo demás, porque no es que se pierda el miedo en sí de hacer, sino que ante la seguridad de que estoy llevando esa vivencia, ¿no? Ante la seguridad de que yo lo estoy viviendo, pues tengo que llevarlo, no se puede callar, no se puede guardar, ¿no? Se tiene que compartir con los demás, se tiene que contagiar con los demás, y es lo que se aprende de esa forma, ¿no? De hecho es algo que mucho tiempo después, bueno, ya para finales del siglo I, va a caer también dentro de la idaje de los apóstoles, ¿no? En la categoría de los discípulos que van de un lugar a otro, ¿no? De los predicadores que van de un lugar a otro. No pueden estar en un solo lugar, llegan en representación justamente de esa tradición, llegan y viven, ¿no? La comunidad, forman una comunidad, comparten su experiencia con esto, pero una vez que están ahí, parten a otro lado, ¿no? La itinerancia es una cuestión básica dentro de esos oficios para finales del siglo I, ¿no? Entonces el testigo, bueno, hay testigos que se quedan en la comunidad, pero el testigo que va de un lugar a otro tiene que hacerlo necesariamente, no puede quedarse en un solo lugar, no puede guardar el mensaje para sí mismo, no tiene que vivirse necesariamente en todos lados, y es lo que configura justamente la itinerancia, ¿no? Y que muchos siglos después va a configurar también de hecho la itinerancia franciscana. Ahora bien, la experiencia de Pablo a través de los Hechos de los Apóstoles pues nos va a ir señalando que en varios puntos está a cuestión
de que él dice, yo quiero que de una vez me ejecuten, no importa lo que me pase, y varias veces se salva de una y de otra y lo sacan de las ciudades y lo arrojan de la barca, ¿no? O sea, le pasan varias cosas, ¿no? No era el momento para, ¿no? Volvemos al texto donde Jesús le dice a sus discípulos, no les está a ustedes permitido saber las cosas que mi padre dispone, ¿no? En qué momento, diríamos ahorita, en qué momento les va a tocar, ¿no? Va a tocar cuando tenga que ser y se acabó, ¿no? Pero es el estar listo, ¿no? El estar a la escucha de lo que la comunidad necesita, que es la obediencia, ¿no? La obediencia ante el Padre, y estar justamente en la presencia de esta disposición al testimonio, ¿no? Nos dice un texto aquí: obedecerse debe antes a Dios que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes ejecutaron colgándole de un madero. A le levantó Dios a su diestra, ¿no? Le resucitó, le hizo parte de su poder, como príncipe y salvador, para dar a Israel penitencia y remisión de los pecados. Y todos nosotros somos testigos, ¿no? Mártires de estas cosas, y también del Espíritu Santo, a quien Dios le ha dado, del Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen, ¿no? Hechos de los Apóstoles 5 del 24 al 32. Y pues Pablo a final de cuentas terminó sellando también con su sangre en algún momento, igual que Pedro y que todos los discípulos, salvo Juan, confirmando justamente esta cuestión, ¿no? Como se diría también con Pedro, ¿no? En su discurso con el centurión Cornelio, ¿no? Abrosita, y nosotros somos testigos de todo cuanto él hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y cómo le quitaron la vida colgándole de un madero. A Dios le resucitó al tercer día y concedió que se le manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano escogidos por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que hubo resucitado entre los muertos. Y él nos mandó que pregonáramos y atestiguáramos al pueblo que ha constituido por Dios, juez de vivos y muertos, y a dan testimonio todos los profetas, que por su nombre recibe la remisión de los pecados, todo el que cree en él. Fin de cita, Hechos de los Apóstoles 10, del 39 al 43. ¿No? Y así podría haber muchas más citas, sobre todo de los Hechos, de Apocalipsis, ¿no? Y parece algo que resulta bastante ocioso, ¿no? Estar buscando citas para justificar esta cuestión del martirio, ¿no? Pero es repetir lo que se ha dicho en un montón de vídeos dentro de este canal, ¿no? La resurrección de Jesús, ¿no? El hecho de la vivencia del Señor resucitado es lo que tiene que catapultar, primero, la vivencia personal, y segundo, la vivencia en comunidad, ¿no? Y que es algo que se va dando a la par, ¿no? Uno no puede tener la experiencia de la resurrección solo, apartado de la comunidad, y llegar y decir, ya yo lo tuve. Se da a la par, ¿no? Es una dialéctica entre ambas, ¿no? Y que entonces, una vez que se tiene, así como dice Pedro, nosotros que convivimos con él, que estuvimos con él, que lo comimos y bebimos, ¿no? Que es lo que da testimonio, digamos, de vida, de que está presente en nosotros, somos los que llevamos esto, ahora sí, que aconteció en ese lugar, a todos los lugares a donde vamos. Y eso es entonces dar el testimonio, revivir, ¿no? Vamos a ponerlo así, separando las palabras, revivir, rehacer partícipe de la vida misma todo esto que Jesús hizo y vivió. Y vemos entonces cómo se va configurando el paso justamente hacia la cuestión ya de los mártires que nos como lo entendemos actualmente, ¿no? Los mártires del video pasado que dijimos, ¿no? Los de la carta de León, como comunidad ya estaban listos, como comunidad estaban, era lo que vivían diario, era lo que participaban del diario, ¿no? Ya la segregación social, porque eran más laxos, digamos, la sociedad hacia con ellos, pero en primer momento es lo que los va llevando a decir, bueno, ¿y por qué a nosotros que vivimos de esta forma, nosotros que somos así, tenemos que ser señalados? Y una vez que se les acusa, aunque no hay pruebas como tal, salvo obviamente las pruebas de impiedad, ¿no? Que son propias del cristianismo ante el Imperio Romano, terminan confirmándolo, sí, esto soy lo que vivo, ¿no? Soy cristiano. Entonces
Nada más por mencionar alguna que otra cita en la que se puede tomar en cuenta para esto, pues sería Hechos 13 del 30 al 33. Sería en Pablo, 1 de Corintios 15-14, que es el texto sobre que si Cristo no resucitaba, entonces nuestra fe es vana, ¿no? Si Cristo no se puede vivir de esa forma, entonces no podemos ser testigos, ¿no? Pero somos testigos porque lo entendemos como un resucitado. Entonces, toda esta experiencia de los testigos de Jesús de la primera comunidad cristiana, que va sufriendo persecuciones, que los van matando muy rápido, pues obviamente va llevando a la reflexión hacia la segunda y tercera generación, de que la misión que su maestro les encomendó de ser testigos lleva necesariamente la tragedia, digamos, de su grandeza, ¿no? Lleva necesariamente el pasar por la muerte, el que irremediablemente te van a matar en su nombre. Que no bastaba con ser testigo de boca, ¿no? Con hablar, con decir, sino que necesariamente había que agregar, ¿no? Que añadir el testimonio de la sangre, ¿no? En ese sentido, la palabra en alemán, ¿no? Propiamente como mártir, ¿no? Que es Blutzüge, lo denomina como tal, ¿no? Lo tiene fuertemente puesto, ¿no? Blood, que es sangre, testigo, ¿no? Testigo de sangre, ¿no? El mártir es el testigo de sangre, ¿no? Y con la sangre justamente va la vida, ¿no? Y pues que el primero en ese sentido, como ya lo dijimos y mencionamos ahorita, fue el diácono Esteban, ¿no? A quien no le fue ajeno, pues, la perspectiva de la muerte, ¿no? Entonces ya se va configurando toda esta cuestión, ¿no? Tenemos las primeras persecuciones, la persecución de Nerón, la de Domiciano posteriormente, ¿no? Y ya se va viviendo este confinamiento en el cual ellos saben necesariamente que ser testigo es llevar la sangre, ¿no? Que el testimonio va del lado de perder la vida, de que se va la vida misma, ¿no? Y si tenemos justamente también esta cuestión de que ser testigo es llevar la vida, pues la vida dentro de las comunidades judías, dentro de los primeros apóstoles, pues justamente la concepción de la vida, ¿no? Va en que la vida se encuentra en la sangre, ¿no? Literalmente, y que entonces al perder la sangre estás perdiendo eso que te está configurando, ¿no? El basar, lo que somos, que se sería como carne animada, no ven esa distinción entre alma y cuerpo, ¿no? De hecho, como concepto judío, pues es el cuerpo íntegro lo que tenemos, ¿no? El basar, lo que vamos llevando, ¿no? Y el basar entonces se va a perder de forma total. Se pone el basar de frente, ¿no? Al final de cuentas, entre todo lo que se está diciendo, ¿no? Se vuelve una rúbrica, ¿no? La sangre se vuelve una rúbrica como tal, en este sentido, ¿no? Más hacia las persecuciones de Domiciano, ¿no? Y ya para esas fechas pues ya había corrido más bien tanta sangre, muchísima sangre cristiana, ¿no? Y ya para esas fechas, de hecho más o menos, es cuando nos encontramos con el Apocalipsis, ¿no? Con el libro de la Revelación. De hecho, Juan, cuando presenta su texto, nos dice: yo, Juan, hermanos de ustedes, y que con ustedes tengo parte en la persecución y en el reino y en la paciencia de Jesús, estuve en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, ¿no? Apocalipsis 1:9, ¿no? Ya se tiene presente necesariamente para el cristianismo de esa época esta cuestión, ¿no? Así como nos señala, ¿no? Durante la persecución, ¿no? Ser cristiano te van a señalar dentro del imperio, es antiimperialista ser cristiano. El reino, porque lo vivimos a pesar de ser perseguidos, ¿no? Y la paciencia de perdernos en esto, de saber que hemos perdido familiares, de saber que hemos perdido amigos, ¿no? Y esa es la cuestión importante también a traer a colación dentro de lo que veremos en el final de este video, ¿no? En la parte final de este video. El mártir, la figura del mártir a través de los siglos, va a ir configurando esta experiencia cristiana, va perteneciente al cristianismo, y se va a ir transmitiendo hacia sus comunidades, ¿no? El mártir es vivido no solo en su
en su soledad, sino que son los familiares, son los amigos, es el vacío que ha dejado lo que configura también la fortaleza de todo lo que se vive después, ¿no? Y la importancia entonces por cómo dejó la vida en ese punto, ¿no? En la carta a la iglesia de Pérgamo se habla necesariamente de ser un testigo de sangre, testigo fiel, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que ha consumado hasta la muerte todo lo que dijo. Le dice, ¿no? En la carta hacia Pérgamo, en el Apocalipsis, abro cita: sé dónde habitas, donde Satanás tiene su trono, y mantienes mi nombre, y no has negado mi fe, y en estos días Antipas, mi testigo fiel, ha sido muerto entre ustedes, allí donde Satanás tiene su morada. Fin de cita, Apocalipsis 2, del 12 al 13, ¿no? Entonces esta carta a la iglesia de Pérgamo es eso, ¿no? Señala necesariamente que en Pérgamo se los ha llevado así, ¿no? Ahí donde constantemente los están matando, donde se están perdiendo, donde están dando este testimonio de sangre, ¿no? Y pasa algo curioso. Con las persecuciones pues se pretendía que se redujera la comunidad, y obviamente pasaba, pero este testimonio llevado al extremo de la sangre lo que hacía era que las comunidades crecieran, que aquellos que se habían alejado o habían apostatado de ella regresaran y volvieran a participar del martirio, ¿no? Entonces sumaba la fortaleza dentro de las comunidades, ¿no? Esta experiencia. ¿Por qué? Porque ya no se vivía como una forma digamos que tiene toda la parte mítica, que tiene toda la parte romántica, ¿no? No es solo el morimos todos por Cristo y somos felices, sino es que nuestro actuar de comunidad, ¿no?, es tan fuerte que nos va llevando a esto, que es la misma familia hacia la que vamos tendiendo, ¿no? Que es la misma relación de lo que quiero hacia donde llegamos, porque ya, así como dije a Pablo, ¿no?, ya no soy yo en mí, yo hago presencia de Cristo. Pero yo no ando diciendo eso, ¿no? O sea, la persona no anda diciendo que hace presencia de Cristo, sino que se siente la presencia de Cristo en la persona y en cada miembro de la comunidad. Y no quiere decir que todo sea bello y bonito, sino que netamente se vio el cristianismo ahí, y cuyo consecución va a ser justamente la muerte. De hecho, pues es justamente en el Apocalipsis donde están las citas más sangrientas, ¿no?, más fuertes. Vamos a poner de frente ahorita la del quinto sello, ¿no?, que esto es bastante interesante e importante, porque es justamente en el Apocalipsis donde se va a ir señalando la primera teología de la historia, ¿no? La historia tiene un fin último, ¿no? Antes de eso no se pensaba la historia como de principio a fin. Había varias interpretaciones cíclicas, interpretaciones de que está ahí inerte, ¿no? Pero aquí el fin y el punto es Cristo, y Cristo va llevando a eso, ¿no? Entonces los sellos van representando justamente la historia, primero el pueblo de Israel, la vivencia de Jesús presente y a las comunidades, ¿no? Y el quinto sello entonces dentro de esa teología de la historia, que es lo que va a tomar mucho tiempo después igual Agustín para generar Sociedad de Dios como el fin de la historia, ¿no? Nos dice: y cuando abrió el quinto sello, vi delante del altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que dieron. Y gritaron con grande voz, diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú que eres el Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y les fue dado a cada uno un vestido blanco, y les fue dicho que reposaran aún por un poco más de tiempo hasta que completaran su número de compañeros de servidumbre y sus hermanos que habían de ser sacrificados como ellos. Fin de cita, Apocalipsis 6, del 9 al 11. La mujer sentada sobre la bestia purpúrea se le presenta al vidente embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Apocalipsis 17, 6. Finalmente los testigos de Jesús aparecen también en la visión del triunfo. Abro cita: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado el poder de juzgar, y vi las almas de los que habían muerto a golpe de hacha por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Jesús, y quienes no oraron la bestia ni la imagen de ella, ni recibieron su marca sobre la frente y las manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fin de cita, Apocalipsis 24. Entonces, como les decía, es justamente esta cuestión aquí, se nos presenta ya la teología de la historia ahí, ¿no? O sea, de hecho,
pensemos un poco en la figura, analicemos la figura, ¿no? Cristo se nos presenta en el Apocalipsis como el cordero degollado, ¿no? Y, pues, imaginas así, es un borrego, un cordero con el cuello cortado y sangrante, ¿no? Así, profuso, ¿no? Y esa sangre cae, como dice aquí en la primera cita, que es la del quinto sello, ¿no? Sobre esos mártires que claman, ¿no? De hasta cuándo vamos a seguir padeciendo, hasta cuándo vamos a seguir sufriendo, ¿no? No solo porque estén pidiendo por su propio sufrimiento, ¿no? Sino que pensándolo justamente en clave de comunidad, está señalando hasta cuándo nosotros como comunidad vamos a ser perseguidos, ¿no? Hasta cuándo vamos a seguir padeciendo todo esto, perdiendo a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros obispos, a nuestros, ¿no? a nuestros miembros de la comunidad, ¿no? Y que les dice, esperen, ¿no? Tengan paciencia hasta que todo esto se complete, ¿no? Y entonces les da una túnica blanca, ¿no? ¿A qué se refiere eso? A que la túnica blanca es como si fuera un bautismo, ¿no? Están ellos manchados, llenos de la sangre, ¿no? Pero si tomamos la primera referencia que ya dijimos, el cordero derrama su sangre, ¿no? Esa sangre está inundando dentro del quinto sello a los mártires, ¿no? A los testigos, ¿no? Y esa sangre es la que les permite que a través de enjuagarse en ella, ¿sí? Esa sangre es la que les permite que a través de enjuagarse en ella, puedan ser rebautizados, ¿no? Puedan confirmar su vivencia, ¿no? Son Cristo mismo presente, ¿no? Quien va a en algún momento ser victorioso, y que entonces la comunidad tengan paciencia, esperen, porque esto es lo que los está fortaleciendo, ¿no? Segundo, la imagen de la mujer sentada sobre la bestia, ¿no? La bestia es el Imperio Romano, no entremos ahorita con cosas que luego dicen, es Roma y el Vaticano, no, es el Imperio Romano de la época, ¿no? De hecho es un texto netamente antiimperialista. Y la mujer, la prostituta de Babilonia, ¿no? La que va y se mete con todas las naciones, ¿no? Otra vez el Imperio Romano, ¿no? Que va y establece su pax romana por todos lados, está embriagada, está desatada, está embebida en la sangre de los santos, ¿no? De los que son apartados de esta comunidad de cristianos que están presentes, y de aquellos que dieron testimonio con eso mismo, ¿no? Entonces es lo que está buscando el imperio, es lo que a final de cuentas intenta. ¿Por qué? Porque la visión imperial lo que intenta es justamente suprimir, quitar, eliminar todo lo que vaya contra sí, ¿no? Y eso justamente pues también se trae a colación hacia la actualidad. Si bien no vivimos, tenemos un sistema capitalista, ¿no? Un sistema imperialista, sí hay varias cuestiones del imperio, ¿no? Que son traídas a colación y vividas como microcontroles dentro de nuestra actualidad. Para eso pues habría que revisar autores como Michael Hart y Antonio Negri, ¿no? Que tienen una serie de 3 libros, ¿no? El primero justamente se llama Imperio, señalando cómo el capitalismo ha tomado estas cuestiones, ¿no? Cómo la guerra, como el exterminio, como la extensión, como las formas de distribuir la muerte, son las que permiten, obviamente aprendido a través de la historia, que este gran sistema capitalista, que este mito que tenemos entendiéndolo como algo que no alcanzamos a entender del todo, ¿no? Entendiendo como es lo que justificamos como base de nuestra vivencia actual, lo que busca es eso, no busca la personalización, busca eliminar todo aquello que vaya contra de sí, ¿no? Y ya tiene unos controles tan específicos, tan marcados, que se señala y se suprime, ¿no? O se transforma en un movimiento de lo que tiene que verse, pero eso lo analizaremos más adelante, ¿no? Y finalmente, regresando a estas 3 citas, pues la tercera cita nos coloca ya justamente en esa esperanza escatológica, ¿no? En lo que vendrá al final, ¿no? A todos ellos se les da sus turnos, todos ellos participan del poder de Dios, ¿no? Todos ellos se hacen uno justamente con Cristo, ¿no? A todos ellos que fueron testigos, ¿cómo? Dice aquí, que no adorando a la bestia, ¿no? Ni a la imagen de ella, ni recibiendo la marca sobre su frente, es decir, viviendo fieles a sí mismos, viviendo fieles al evangelio, al amor, a pesar de lo que el imperio les señala y los intenta hundir, ¿no? Los intenta marcar. Bien, pues contemporáneo a esta época habría que revisar también la carta a San Clemente Romano, que es el año 150, si no mal recuerdo.
en donde su párrafo 5 se refiere a la persecución neroniana, donde dice: cuyas más ilustres víctimas fueron los apóstoles Pedro y Pablo, quienes por su muerte consumaron el testimonio de tantas veces dado con su vida y su palabra sobre Jesús. Aquí ya mártires tiene el sentido, aquí ya martiria y martirei tiene el sentido de sufrir el martirio, ¿no? O más bien de dar testimonio por el martirio, ¿no? Y cita la carta de Clemente: tomemos ante nuestros ojos a los excelentes apóstoles, a Pedro, que por injusta envidia no sufrió 1 o 2 trabajos, sino muchos más, y habiendo así dado testimonio, martiriezón, marchó al lugar de la gloria que le era debido. Por envidia y emulación, Pablo mostró el premio de la paciencia, y habiendo dado testimonio en presencia de los príncipes, salió de este modo del mundo y fue levantado al lugar santo, hecho el más grande, dechado por su paciencia. Ya para el siglo II, pues ya estuvimos analizando, tenemos pues las cartas de los mártires de Lyon, ¿no? En Francia, tenemos también la carta de la iglesia de Esmirna, que nos relatan pues los martirios de San Policarpo, ¿no? En el 155, y los de Lyon en el 177, que ya vimos en el video pasado. Hacia el año 155 ya se va considerando estos grupos como que sufren el martirio, justamente ya considerando lentamente como bautismo de sangre, ¿no? Y empiezan justamente las actas de los mártires como tal, ¿no? ¿Qué cuestiones van a tener las actas de los mártires? Resaltar justamente los valores que en vida se asemejaron al testimonio de Jesús, ¿no? El juicio, ¿no? De qué se les acusa, cómo responden ellos al ser cristianos, ¿no? Por ejemplo, Policarpo responde con esto, ¿no? Con las siguientes palabras: yo te bendigo porque te dignaste hacerme llegar a este día y a esta hora, para que yo tenga parte, contando con el número de tus testigos, en el cáliz de tu ungido, para la resurrección de vida eterna, de alma y de cuerpo, en la incorrupción del Espíritu Santo. Ojalá sea yo con ellos recibido delante de ti, hoy en sacrificio, y acepto conforme y de antemano me lo revelaste y ahora me lo has cumplido, que tú eres infalible y verdadero Dios, ¿no? Fin de cita lo encontramos en el martirio de Policarpo. Entonces es esto, ¿no? El mártir va a cumplir hasta el último momento. En este caso incluso da la bendición porque sabía que era partícipe de esto, ¿no? Y una parte bastante hermosa para la teología actual, ¿no? Ya va señalando el cáliz, justamente: no dejas participar de este cáliz, ¿no? Primera referencia, ¿no? La referencia obviamente al Monte de los Olivos, donde Jesús pide pasar de largo ese cáliz, esa prueba, pero es lo que lo hace justamente más humano, ¿no? Y dentro de esa humanidad, dentro de esa vivencia de duda, de humanidad, de miedo, se conforma entonces la divinidad, ¿no? Entonces están siendo presentes y partícipes justamente de la divinidad y de la resurrección a través de ese momento que lleva al final. Ya empieza entonces toda esta interpretación teológica sobre el martirio, y que va a pasar también al sacramento de la Eucaristía, a la celebración de la Eucaristía. Entonces vemos que aún para un cristiano que habla griego, la palabra mártir, ¿no? Que sea de ese origen griego, ya tiene aquí su sentido primero de testigo, ¿no? Ya no lo tiene perdido como lo tenemos actualmente, porque ahorita dices mártir y es pues, cualquiera que matan por una causa, ¿no? Pero no, es del que da testimonio de lo que se está viviendo. Y pues siguiendo a través del siglo III tenemos más puntos. De hecho se agrega una palabra más, ¿no? Se agrega la palabra confesor, no como lo entendemos actualmente del que confiesa a la demás gente, sino confesor como aquel que señala, que confiesa, que declara lo que él es, ¿no? Pero esto lo dejaremos para el siguiente video, y entonces aquí vamos a abordar la reflexión hacia la actualidad, ¿no? Tomando algunas cuestiones que vimos ya en este video y en toda esta cuestión de la dinámica del mártir. Bien, en esta segunda parte analizaremos o traeremos más bien algunas herramientas y conceptos de la época, ¿no? De lo que ya estuvimos viendo a lo largo de esta primera cuestión, para abordarlas justamente con el problema del presente. Para esto pues pido que se vea la siguiente imagen.
y en base a ello pues tomar en cuenta lo que está pasando ahora mismo justamente en el país. Pues básicamente lo que esta imagen muestra es varias personas desaparecidas. No sé cómo está ahorita, por ejemplo, en Ciudad de México, no he visto por allá, pero al menos aquí en Ecatepec, Estado de México, en varios lugares bastante visibles, por ejemplo, afuera de los centros comerciales, cerca de las escuelas, en los mismos en los mismos postes de luz, ¿no?, de la calle. Puede verse esto, varias imágenes de personas desaparecidas. Esto parece que cobró bastante fuerza después del accidente, de la explosión que hubo en la carretera, digamos, hacia Chalco, no sé si recuerdan. Pero hay rumores que dicen que pues en realidad es de toda esa gente desaparecida. Pero lo que me llama la atención y resulta bastante fuerte es que pues es de bastante gente, parece más gente incluso que toda la que desapareció ahí, y que de eso no he tomado fotografía, pero también digo, puede ser coincidencia, pero hay varios lugares aquí en los que de repente en la calle se encuentra uno ropa mezclada tirada, y bastante ropa, ¿no? O sea, puede ser ropa de niño, de niña, mujer, hombre, ¿no?, revuelto, y pum, de repente está abandonada ahí, ¿no?, como si fuera basura. ¿Por qué saco a relucir esto? Porque resulta que desde el año pasado hasta ahorita, pues aquí cerca del canal que viene de Zumpango, tido por viajes se encuentran cuerpos, se encuentran desechos. No siempre los interviene la policía, ¿no? Aquí pues en Ecatepec hay varios grupos de madres buscadoras, entonces constantemente ellas o los colectivos feministas están sacando y recuperando pues varios cuerpos, ¿no? Y pues aparte de que es una realidad que nos atañe actualmente, ¿no?, que está bastante fuerte, tanto aquí como me imagino que en otros lados del país, la cuestión a relucir es la siguiente. Estuvimos viendo ya que el martirio cristiano tiene por objetivo, o el martirio, ¿no?, que previene el cristianismo, tiene por objetivo el ser testigos, ¿no?, el presentar con la propia vida, con la propia carne, la misión que Cristo encarna, ¿no? Pero ¿qué pasa? Digo, el término fue evolucionando a través del tiempo y lo seguiremos abordando en el resto de videos en lo que el tiempo nos dé, ¿no? Pero obviamente va cambiando y se va adaptando, ¿no?, hasta llegar pues a una sociedad como la que tenemos actualmente, que es una sociedad que está basada en valores cristianos sin Cristo, ¿no?, en terminologías que fueron tomadas del cristianismo, y fueron cambiadas, fueron desplazados los discursos que estos tenían, ¿no?, para poder darles otro sentido dentro de la sociedad actual, ¿no? Entonces, dentro de eso, parte de lo que me llama la atención y de lo que quiero señalar es la cuestión de la víctima. Ya hablando en términos actuales, pues la víctima es aquella persona que se pierde, ¿no?, que es sacrificada, y que al convertirse en víctima se convierte en un número, ¿no? Se convierte en lo que me gusta denominar como filosóficamente como carne zombie, ¿no? ¿A qué me refiero con carne zombie? A un número, ¿no?, por una parte. Por ejemplo, una vez que una persona se pierde, que desaparece, que la ejecutan, que la matan, ¿no?, que la segregan, pues parece que se pierde su historia, ¿no?, al menos para toda la gente alrededor, y pasa a sumar un número más dentro de los colectivos que buscan, dentro de los cuerpos que se encuentran, dentro de las estadísticas que tenemos. Y eso es un problema, porque la víctima, al convertirse justamente en ello, pierde su personalidad la mayoría de las veces, ¿no? Pierde aquello que la configura, ¿no?, aquella que le daba justamente ese ser, ¿no?, individual que cada persona tiene. Y justamente por eso la cuestión de la problemática, ¿no?, de lo que está en estas fotos, ¿no? Porque uno pasa y si uno no pone atención no lo ve, si uno se detiene a leer dice,
puedo conocerlos, puedo no conocerlos, no lo sé, ¿no? Pero se convierten en eso, una imagen más que está ahí, un número que está, uno no sabe y dice uno a lo mejor, ay, pues pobre porque era de tal edad, porque era de esto o lo otro, pero se olvida y se queda ahí. Podríamos decir que se deshumaniza, ¿no? Se desencanta, se pierde esa cuestión de lo que la persona es para conformar nada más un número que es consumible dentro de la misma sociedad, ¿no? Si consideramos a la sociedad, que es el capitalismo, como una máquina incesante de deseos, es una máquina que está hecha, una maquinaria para desear en todo momento, que nos produce deseos. Obviamente dentro de los deseos, pues en general no está el que alguien se pierda o el que pueda recuperar a esa persona perdida, ¿no? De hecho, por ejemplo, en general estos colectivos, el colectivo Solecito, las madres buscadoras, el colectivo feminista, ¿no? Etcétera, saben que no van a encontrar a esas personas, ¿no? Yo tengo igual tengo una hermana que tiene un hijo perdido, saben que no lo van a encontrar, pero lo que se quiere al, digamos, empezar a pagar la historia de la víctima es no recuperar a la persona, sino evitar que esto siga pasando, ¿no? Tratar de detener esto, evitar que esas condiciones vuelvan a pasar, ¿no? Evitar que siga habiendo ese dolor de la familia, de la gente cercana, ¿no? Que muchas veces porque ya no hay vivencia en comunidad justamente se pierde y dicen, no, pues era vecino y quién sabe qué le pasó, ¿no? Era vecino y se desapareció. Y es justo ante eso la urgencia que me da, ¿no? Al pensar, al ver estas imágenes, la urgencia que me da también al encontrar nuestros montones de ropa, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y esto de quién era? ¿Y esto a quién perteneció? ¿No? O sea, dicen, a lo mejor alguien va y tiró su basura, pero que sean de repente tantos en diferentes lugares y con esa conciencia de que sea algún esclavo de todo, pues creo que ya no es simplemente una coincidencia, ¿no? O el que alguien esté tirando montones de ropa indiscriminadamente por las calles de aquí de Catepec, ¿no? Y entramos justamente entonces en el tenor de ello, ¿no? Si nosotros consideramos a la víctima simplemente entonces como víctima, se vuelve un número y de repente los números llega dentro de nuestro sistema capitalista una cuestión en la que no los podemos humanizar. Escuchamos, por ejemplo, 160,000 desapariciones, por poner un número, y pues no dices mucho, pero no es un número que se pueda encarnar, no es algo que uno se pueda imaginar, no es algo con lo que uno pueda empatizar, ¿no? Con el dolor realmente de tantas personas. Dicen hasta que a veces a uno le pasa, ¿no? A menos que pues no haya pasado por alguna cosa así, alguno haya pasado a lo mejor por una experiencia de que en comunidad justamente los agarraron y pues alcanzó a salvar, ¿no? Tengo algunas historias al respecto de eso, pero pues es algo que es un mecanismo que se tiene que poner en algún momento pues un alto, o que necesita ser pensado, ¿no? Igual dentro de nuestra cultura, entre los procesos culturales que tenemos, se nos ha enseñado a entender la historia a través de procesos lineales. ¿A qué se refiere? A que tenemos un hecho, tenemos un acontecimiento aquí, y ese acontecimiento es seguido por otro que sigue aquí, y eso causó el otro que sigue, y eso causó el que sigue, y así se van elevando, ¿no? Como si uno fuera la causalidad total del otro acontecimiento. Pero resulta que si analizamos realmente nuestra historia o la historia en general, ningún acontecimiento es realmente lineal, ¿no? La historia no va encarregada en una sola fila, sino que a cada acontecimiento pues le van surgiendo una serie de discursos, ¿no? Discursos me refiero en términos Foucaultianos, ¿no? Digamos una serie de noticias, ¿no? De hechos pequeños que van surgiendo, de lo que se va diciendo y de la historia que se va contando para construir ese acontecimiento dentro de la historia, ¿no? Entonces empezar a pensar las cosas en esta cuestión, que es justo por lo que estamos tomando también en esta serie de videos de la dinámica del mártir, ¿no? El entender cómo va evolucionando el término del martirio, ¿no? Cristiano, pues es para dar esas claridades, ¿no? Tanto del concepto cristiano, ¿no? Lo vemos teológicamente, como la reflexión
actual que vamos tomando, que es lo que permite construir una ontología del presente, como dije igual Michel Foucault, que es una ontología del presente. Es la forma en la que entendemos nuestro ser social, ¿no? Nuestro entorno, cómo se configura, digamos, el todo de lo que vivimos actualmente, ¿no? Y lo que vivimos actualmente sí viene de los hechos pasados, pero no viene de forma lineal, ¿no? Sino que hubo ciertas casuísticas que son las que permitieron que esto se fuera construyendo, ¿no? Que se fuera construyendo un artefacto para poder denominar, por ejemplo, los mártires, ya lo dijimos ahorita, como lo fue la comunidad, como lo fue la experiencia del resucitado, ¿no? Como lo es ahora dentro de la cuestión de las víctimas, ¿no? Nos presentan números y nos olvidamos de qué personas eran, se suma simplemente a lo demás. No sabemos ni nos interesa saber la historia, ¿no? Si esa ropa que fueron donadas, si ese cuerpo o pedazos que encontraron, o fosas que encontraron, cada de lo que hay ahí tiene una historia, quién fue, si tuvo padre, madre, cuántos hijos dejó o no dejó, qué trabajos dejó, ¿no? Nuestro sistema está hecho de tal forma que cada vez que un trabajo se pierde, pues hay un montón de personas más que se suman y no importa, ¿no? Se olvida, se pasa. Y justamente al no haber, o que el capitalismo no permita que exista realmente una comunidad como tal, ¿no? Pues simplemente no hay lugar a esas vivencias comunitarias, ¿no? Al punto de que incluso cuestiones como la espiritualidad dejan de vivirse en comunidad, ¿no? Y se nos dice, vivan en comunidad, pero nadie se suma a esa realmente vivencia, ¿no? Ese existencialismo comunitario, como pues se supone debería de ser. Entonces, la víctima pierde esos detalles y para su propia gente, ¿no? Para los dolientes, que sería los familiares, la gente que lo perdió, que perdió a la persona, pues ellos justamente tienen ciertas valores que recuerdan de esta persona. No recomiendo revisar, por ejemplo, en YouTube hay varios testimonios del colectivo Solecito, que es un colectivo veracruzano, ¿no? Donde van justamente reconstruyendo, ¿no? A mi hijo, a fulano, a sutana, les gustaba comer esto, trabajaban en tal cosa, eran maestros, estudiantes, normalistas, ¿no? Etcétera. Todo eso es lo que justamente permite ir reconstruyendo que ese número deje de ser un número para configurar una historia y entonces una persona, ¿no? Y se puede integrar una comunidad, porque de hecho ahí es donde realmente se vive en comunidades, ¿no? Desgraciadamente, pues lo es en comunidades de personas que ya perdieron a alguien, pero que buscan que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y si lo analizamos con lo que estuvimos viendo el día de hoy en en la primera parte del video, pues tenemos entonces bastante que responder, ¿no? El discurso justamente de estos dolientes, ¿no? A lo que lleva es reconfigurar eso. Y entonces pensémoslo tantito con todo lo que ya dijimos, ¿no? Pensémoslo, por ejemplo, con la carta de los mártires de Lyon, ¿no? Que ya vimos. En la carta, que cuenta como nota de los mártires, se nos presenta obviamente qué caracterizaba cada uno, ¿no? Por ejemplo, Pontino, como a pesar de viejo, se presenta firme ante la comunidad, ¿no? Todo lo que Blandina, ¿no? Que es como la perfecta, ¿no? Encontrada ahí, se pone una y otra vez y dice, pues yo sigo siendo testigo, yo sigo siendo, soy cristiana, ¿no? Y la azotan y le echan a las bestias, o sea, y sigue, ¿no? Y cada vez, agarra más fuerza, ¿no? Entonces, si lo pensamos actualizándolo igual al presente, a estos discursos de estas familias, por ejemplo, pues tenemos ya esa cuestión ahí, ¿no? Estas familias obviamente buscan rescatar ciertos valores, ¿no? Se busca enaltecer ciertas cuestiones de lo que esas personas sean buenos, porque es el recuerdo que permite dar la fortaleza de seguir justamente en esa búsqueda, de evitar que todo esto vuelva a pasar, ¿no? Me viene también a la mente, creo que ya lo había mencionado en algún video, el Jueves Santo del año pasado, ¿no? Porque justamente aquí en la catedral de la diócesis de Ecatepec, ante el lavatorio de pies, ¿no? En la institución de la Eucaristía, se sube
al grupo de madres buscadoras, ¿no? A familiares, y es a ellos a quienes se les lava los pies, ¿no? Y es a ellos a quienes se les tiene presente diciendo, bueno, la diócesis busca dar este apoyo humanitario ¿no? Recordando justamente que pues nuestro servicio es a ellos, ¿no? Nuestro servicio es a estas personas, ¿quién más, no? Que en este caso son los dolientes, y que incluso si lo pensamos también como término martires, a lo mejor no se toman netamente como testigos de Cristo, pero son testigos de una vida que de hecho es perdida, de una vida que es buscada ser despojada de ese mismo término, ¿no? Que es lo que hace el capitalismo ahorita, despojar a la vida, despojar a la persona de esa integridad para colocarla en ser un número, para colocarla en ser una imagen más, para colocarla en ser cualquier otra cosa que no sea persona, o que la deshumaniza de hecho, ¿no? Y pasa incluso en los ambientes eclesiales, digo, en este caso, así como les platico hace un año, pues sucedió, se presentó, pudo haber sido una oportunidad de crecimiento para bastantes cosas, pero se vio reducida porque pues algunas de las personas que están ahí no alcanzaron a entender, o no se alcanza a entender a veces el concepto de eso. Es como de, ay, pobrecitos que están sufriendo. No es el pobrecitos porque están sufriendo, ¿no? O sea, de hecho, dentro de una celebración eucarística, pues es justamente, y así, siendo la institución de la Eucaristía y en esa situación del lavatorio de pies, pues es justamente el decir, Cristo está presente aquí, Cristo está presente en cada uno de ellos que han perdido un familiar, Cristo está presente en esos, en cada una de esas personas que murieron, ¿no? Cada uno es un Cristo doliente, un Cristo sufriente, un Cristo, ¿por qué no resucitado? Que se ha permitido seguir buscando, diciendo, esto no tiene que seguir pasando, porque la resurrección no solamente es para el final, la resurrección es también hacer un cambio de vida, ¿no? Y eso es lo que nos ha enseñado el cristianismo y el catolicismo a lo largo de su historia. Entonces, resurrección es eso. ¿Por qué no? Resurrección es decir, basta. Resurrección es decir, no dejemos que esto siga pasando, ¿no? Esos también son tipos de resurrección. Resurrección es tener un tipo de sobriedad. Resurrección es cada vez poder sumarnos en cosas distintas hacia una comunidad. Y pues justamente eso es lo que quiero traer a colación, ¿no? Al menos en este video dejaríamos pues la reflexión en tanto a qué es todo esto que pasa, en tanto a que ahora tenemos ya por una parte pues bases para definir el martirio cristiano, por otra parte el Blutsengel, ¿no? Como dijimos hace rato, el bautismo de sangre, el testigo de sangre, ¿no? Y entonces como toda esta historia que tuvimos dentro del cristianismo sigue afectando y perdonando la sociedad actual, sigue afectando, y entonces ese bautismo de sangre, ¿no? Ese ser testigo ya es el ser testigo también de la propia vida, ¿no? De una vida que merece ser digna, la dignidad en tanto a eso, a en qué forma se puede distribuir esa vida, ¿no? Ante una sociedad que lo que hace actualmente es negárnosla, nos niegan la vida, en lugar de eso nos enseñan formas de distribuir la muerte, ¿no? De hecho, el que vaya narcocorridos, un estado basado por el narco, ¿no? Es justamente formas de distribuir la muerte, formas de dar, formas de distribuir la muerte. Al respecto de eso, pues hay un autor, o ese término se toma de un autor que se llama Achille Mbembe, es sudafricano, ¿no? Y que justamente dentro de su capitalismo salvaje y las particularidades de donde él vive, muestra que la sociedad actual, en lugar de buscar unas formas de distribuir la vida, nos enseñan a clasificar, a excluir y a distribuir la muerte. Y aquí en México Sayek Valencia, filósofa también, se ha encargado justamente de estudiar, por ejemplo, esa cuestión de cómo el narco nos ha distribuido una cultura, incluso pop, de la muerte, ¿no? Creando sujetos que lo que hacen es que son exacerbados de distribuir esa muerte y esa violencia, llevando justamente al desplazamiento de la vida misma, ¿no? La nulidad de la vida se nulifica. Entonces, ¿cómo puede haber resurrección en un aspecto donde no hay vida? ¿Cómo nos permitimos la resurrección, no? Entonces estas personas, estos desaparecidos, estas víctimas van configurando dentro de sí ese derecho a la vida, ese tener que ser, ¿no? Y que les es negado, ¿no? Y traigo a colación
Por ejemplo, algo que sucedió hace prácticamente un año durante la misa de la institución de la Eucaristía, en Jueves Santo, se llevó aquí en la catedral de la diócesis de Ecatepec a familiares del grupo de madres buscadoras, y se les pasó ante el lavatorio de pies, ¿no? Eso que digo, justamente como cristianos, como católicos, que nos presenta, ¿no? O sea, es una fortaleza bastante significante, ¿no? Es un símbolo viviente, un símbolo sangrante, un símbolo que se hace presente de decir Cristo está aquí, ¿no? Cristo está en cada uno de ellos, ¿no? Cristo está también doliente, padeciente, crucificado incluso, ¿no? en cada una de estas personas desaparecidas, pero que también permite la resurrección, ¿no? ¿Por qué? Porque la resurrección no es solamente el término de esperar la vida al final. La resurrección, como nos ha enseñado la tradición católica, ¿no? El cristianismo, cristiana católica, viene de resurrección, es hacer un cambio en la vida, ¿no? Entonces, si estas personas, familiares de madres buscadoras, o las mismas madres buscadoras, se han lanzado a decir basta, ¿no? Ellos no están ahí porque la gente diga, ay, pobrecito de mí, o padecí esto, o no puedo encontrar a mi hijo, ¿no? Sino, o a mi esposo, o a mi esposa, sino que lo interesante ahí y el punto de quiebre, el punto de cambio, es decir, estoy aquí para que esto no vuelva a pasar, estoy aquí, sigo buscando, yo sé que no lo voy a encontrar, pero quiero seguir reconfigurando esas historias que les regresan su personalidad, que les regresan quienes son, ¿no? Y que también construyen o les ayudan a ellos a construir comunidad, ¿no? Y que por ende también permiten el crecimiento de su misma comunidad y decir basta, esto no vuelve a pasar. Eso también es resurrección, ¿no? Poder poner un alto a algo, ¿no? La sobriedad de resurrección, poder disfrutar de algo de resurrección, ¿no? Poder decir, pues seguimos construyendo historias, es resurrección, y son puntos de encuentro con el resucitado que muchas veces se quitan, se obvían, ¿no? Porque de hecho nuestro constructo social nos obliga a pensar de forma individual, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo pienso, la espiritualidad que yo tomo, como yo percibo a Dios, ¿no? Y si se fijan, al denunciar eso, ya no hay posibilidad de comunidad, ¿no? Se cierra justamente la misma comunidad. Entonces, el que este tipo de cuestiones pasen, pues debería de permitir, ¿no? En teoría, justamente una apertura a que estos puntos sean tomados como resurrección y que la comunidad, por ejemplo, perteneciente a la parroquia, la diócesis, ¿no? En cuanto a actividad pastoral, pudiera integrarse, ¿no? Pudiera informarse y pudiera compartir con esta comunidad, con lo que tienen, para formar justamente puntos de trabajo y puntos de quiebre dentro de la vivencia que tenemos. Creo que no sucedió, o no supe si sucedió del todo, pero entonces no lo puedo confirmar, pero esos son los puntos de quiebre que deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Eso es a lo que nos debería de servir como este tipo de reflexiones, y es a lo que va orientado en general este canal. ¿Cómo podemos hablar de resurrección, de la experiencia del resucitado, si no lo tenemos ahí, ¿no? Antes de lanzarnos a reclamar, a decir es que es esto, es que esto es lo correcto, recordando al menos desde la vivencia del franciscanismo, que también es parte de interés de estudio de este canal. El franciscano calla y hace, no va y dice qué es o qué no es, calla y hace, y eso también permite estos justamente puntos de quiebre o puntos de trabajo a donde sea que vaya, ¿no? Y que en sí debe ser el deber cristiano, que si nos retornamos otra vez a la cuestión de ser testigo, ¿no? Pues es eso, ¿no? Jesús justamente la itinerancia de ir, de aprender, por ejemplo como en Lucas, ¿no? Que va aprendiendo en los diferentes lugares en los que va, entre las diferentes necesidades que van surgiendo, pues se supone que eso es ser testigo, pero justamente toda nuestra historia, todo esa consideración de cambios lineales, y de considerar que la historia es lineal, ¿no? Que me brinco de un punto a otro y otro y otro, es lo que nos ha hecho olvidarnos de eso, y lo que nos ha llevado a un individualismo y un solipsismo de cerrar qué es lo que pasa, ¿no? También de criticar todos los contenidos que nos llegan, que por cierto esto va a ser el tema de otro video que espero sacar antes de que acabe el mes.
¿no? Como una reflexión en torno al ciberespacio, a lo que tenemos señalado entre todos los contenidos que nos llegan y que nos van cerrando esas posibilidades de cambio de vivencia. Entonces, pues hasta aquí quedaría lo de este video. Espero que sirva justamente. Retomamos entonces. Tenemos ya por una parte la construcción del martirio y su relación con el testigo y testimonio dentro de los siglos primero y segundo. Ajá. Y por otra parte tenemos la cuestión de la víctima actualmente, la desclasificación, la desaparición, ¿no? Cómo la desaparición va borrando a la persona para convertir a la víctima en un número en carne consumible. Ajá. Y por otra parte aterrizar justamente en la experiencia de puntos de, al menos como es el interés de este canal, cómo podemos construir puntos de resurrección, puntos de quiebre que permitan avanzar más allá, ¿no? Reconstruir, recalibrar nuestra vivencia social y obviamente pues, desde una pastoral cristiana, que es mi interés como franciscano, pues también lo que se pueda dar dentro de ello. Entonces pues espero comentarios dentro del video. Muchas gracias por observar. Soy Jesús Sigüenza. Paz y bien. La bibliografía la pondré justamente en la descripción del video. Digo, no es mucha, es como les dije, una introducción a las actas de los mártires de la VAC, de ahí saqué una buena parte. Y por otra parte pues lo correspondiente a lo que mencioné sobre las víctimas y demás, tengo algunos escritos por ahí en un blog, también están señalados dentro de la bibliografía. Pues muchas gracias por su atención, paz y bien.